Hola, buenas noches a todos. Aquí estamos en Ser Coach PI en miércoles para mí. Hoy, una vez más, tenemos una invitada maravillosa, increíble, y quiero contarles algo que realmente me tiene sorprendida. Vamos a conocer a alguien que nos dice que nos va a contar que tenemos dos cerebros. Hoy vamos a estar con Diana Cáceres. Bueno, como todos saben, Ser Coach PI es una comunidad de coaches independientes y que nació aquí en Paraguay. Y básicamente lo que nosotros postulamos en miércoles para mí, y esa es la razón por la cual invitamos a otros colegas de otras profesiones, es que el ser humano es un ser en relación, ¿sí? Un ser en relación en sí mismo por todo lo que significa los sistemas, desde el sistema nervioso, el sistema, bueno, todos los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo y las moléculas en sí mismo. Por otro lado, y es modificado por estos sistemas y también es modificado por las relaciones que tenemos con otros seres humanos. Hoy vamos a tener a Diana Cáceres Cantune, es una licenciada en, una señora licenciada, ¿no? Una licenciada en nutrición funcional. En realidad es licenciada en nutrición, apasionada por la nutrición. En el 2011 fue la mejor egresada de su promoción aquí en Paraguay. Se fue luego a hacer en el 2018 un posgrado en especialización y fue la que fundó, y no quiero hablar con propiedad, es miembro fundadora y vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Nutrición Funcional. Diana, si está por ahí, nos va a pedir que la agreguemos. Yo ya creo que nos saludó. A mí me gustaría contarles también que además de ser una apasionada por la nutrición, es la mayor de cinco hermanos, perdón, y también le gusta, por supuesto, como a todos los que estamos en esto, entender un poco la relación, o sea, nos va a contar un poco cuál es la relación. ¿Sí? Diana, tenés que pedirme entrar y yo te doy ok, entras, ¿sí? No hay apuro, mientras tanto sigo contando quién sos, que es maravilloso. Y todo lo que hiciste por la microbiótica, la probiótica y demás. Eh, ¿Estás ahí o se cortó el internet? No, no, estás ahí. Bueno, como les venía contando, Diana nos va a contar, entre tantas cosas, la relación que tiene el ser humano entre en la función del cerebro y el estómago. Yo no quiero hablar más que ella. A ver, a ver si la yo. Ahí Ahí estoy. estaba. Hola, lo ¿Cómo estás, logramos. Mariela? Súper Sí, lo logramos. bien, Nos súper escuchamos bien. bien. Perfecto. Yo te escucho perfecto. ¿Vos, Dia? Súper bien, súper bien. Ya me puse los Bueno, audífonos para estar acá escuchándoles bien. lo primero que te digo es gracias por este espacio, por este tiempo. Gracias por acompañarnos. Le estaba contando un poco a la gente y quiero aprovechar que estás vos para contártelo también. Eh, ¿Quién sos? Eso ya no hace falta que te lo cuente a vos, pero quería recuperar un poco el origen de lo que es miércoles para mí, que es dentro de nuestros maestros, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, dentro del coaching, que uno es Maturana, lo que, lo que él promulga es que somos seres en relación y en sistemas, ¿bien? Desde lo molecular, ¿bien? Hasta el sistema nervioso, hasta el sistema bueno, todos los sistemas que tenemos como seres humanos. No quiero hablar mucho, quiero dejarte hablar a vos. Y Sí, en función de eso, armamos este espacio todos los miércoles a las 20 horas. Y decidimos invitar a profesionales que nos ayuden a contarles cómo todo lo que nos sucede tiene que ver con una relación, ¿sí? Y en este caso nos tocó, bueno, invitarte a vos, que sos una especialista. gracias. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es la nutrición funcional y cuál es la diferencia con la otra nutrición? Claro, esa es una muy buena pregunta para acá presentarme un poquitito y contar lo que hago. Bueno, la nutrición funcional es una ciencia integradora basada en evidencia científica y deriva de la medicina funcional, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la nutrición funcional?
lo que hace es detectar desequilibrios de nutrientes que puedan existir en las personas. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo nosotros detectamos las nutricionistas funcionales? A través de los signos de la persona, los síntomas, le vamos haciendo un cuestionario y también a través de análisis de laboratorio, estudios que le pedimos, entonces vamos detectando esos desequilibrios de nutrientes, ¿verdad? ¿Y por qué es importante detectar esos desequilibrios? Porque justamente así nosotros somos capaces de orientarle al paciente que tenemos enfrente y avisarle o retrasar la aparición de una enfermedad próxima, es decir, prevenir esa enfermedad. Entonces, la nutrición funcional puede actuar desde la prevención, porque ya va a empezar a descubrir esos desequilibrios, tratar esos desequilibrios para que no cursen, no empiecen la enfermedad el día de mañana, pero también tiene la capacidad de acompañar el tratamiento de cualquier enfermedad, ¿sí? De cualquier tratamiento farmacológico que esté recibiendo ese paciente y que de repente siga con muchos síntomas o tenga un curso muy acelerado. Entonces, lo que hacemos con nutrición funcional es mantener o hacer que esa enfermedad tenga un mejor pronóstico o mantenerla ahí dormida, en remisión. Y acá, para dar un ejemplo simple, es, por ejemplo, la cuestión del hipotiroidismo, que muchas mujeres, hombres también tienen, ¿verdad? Que se tratan de repente con el T4, pero aún así tienen todos los síntomas del hipotiroidismo. Tienen, por ejemplo, dificultad para perder peso, se les cae mucho el cabello, estreñimiento, piel seca. O sea, siguen con muchos síntomas que en realidad eso tiene mucho que ver con desequilibrios de nutrientes. Y muchas veces tratando con esos desequilibrios, suplementando y dando los alimentos justos, esa persona logra que se apaguen, que desaparezcan esos síntomas, inclusive podemos lograr que esa persona baje su dosis de T4, porque esas hormonas tiroides van a funcionar, esa tiroide va a funcionar mejor. Entonces, ¿por qué doy el ejemplo de la tiroides? Porque de repente es algo que vemos mucho en el día a día, y de la misma manera, así quiero trasladar a nuestro tema de hoy, que es el tema de las emociones, ¿verdad? Que nosotros o sea, yo como nutricionista funcional puedo ayudar a mi paciente, o en este caso a darle ahora algunos tips a las personas que nos están escuchando para manejar las propias emociones del día a día, ¿sí? Que pueden ser de irritabilidad, de tristeza, de rabia, de lo que fuere, pero también acompañar el tratamiento de enfermedades ya psiquiátricas, como de repente hablamos de una depresión o de un síndrome de pánico o de alguna ansiedad. Entonces, hasta ese nivel puede ayudar la alimentación y la Ujú. suplementación a que esa enfermedad no se acelere, o sea, no avance demasiado y no cause síntomas muy drásticos en la persona, ¿verdad? Entonces, eso es un poco la nutrición funcional y cómo puede acompañar a la vida de las personas. Lo que yo escucho o sea, yo que no entiendo nada, ¿no? Lo que escucho es como Sí, que nos pueda ayudar y nos puede acompañar, no solo, no hace falta que estemos enfermos, o sea, podemos tener una conciencia de salud preventiva, bien, así como eh, podemos tener, como el coaching puede decir, bueno, yo me hago cargo de mi vida y me hago cargo de todo, también la nutrición sería una de las cosas de las que me puedo hacer cargo para prevenir un mejor bienestar, pero hablo más allá del bienestar de estar con dieta o sin dieta, ¿no? Hablo claro, de otro bienestar, de las sí, emociones, como hablabas recién vos. ¿Cómo es sí, eso de las porque emociones? Contanos. sí, bueno, hablando un poquitito de mantenernos saludables, hay que partir de la base que estar sanos o tener salud no es ausencia de enfermedad meramente, es realmente el completo Ujú. bienestar físico, mental, emocional, ¿verdad? Realmente vivir como decimos en medicina, nutrición funcional, en un estado de vitalidad positiva, y ese es nuestro máximo bienestar. Y nosotros dividimos a la persona en 8 sistemas, en donde en el centro está siempre la parte mental, espiritual y las emociones. Entonces, cuán importante para nosotros es que ese paciente esté bien también en eso, en ese aspecto, porque también mucho nos sirve hacer mucha alimentación y estilo de vida, o sea, ejercicio, dormir bien, si yo no estoy trabajando sobre mis emociones.
Entonces ahí es que nosotros trabajamos mucho con las preguntas que yo voy haciendo, voy detectando esos desequilibrios, entonces derivamos y ahí utilizamos, podemos derivar a coach, a psicólogos, a lo que realmente haga que esa persona vaya resolviendo o vaya siendo más resiliente frente a todos esos problemas que va presentando y que le están afectando en ese punto, en ese sistema, ¿verdad? Que es la parte mental, emocional, espiritual, ¿verdad? Bueno, entonces, justamente hablando, ahora ya entrando un poquitito en el tema de las emociones. Creo que ahí está la relación, ¿no? O sea, nosotros podemos detectar que hay un tema emocional y si ese tema emocional es recurrente, a veces uno podría pensar o podría postular, si no supiera esto del biólogo que yo te comentaba, podría decir, bueno, en realidad tiene un problema patológico y en realidad quizás es una alteración, como vos me explicabas el otro día, es una alteración en una comida que simplemente, o sea, quitando eso, podemos, no digo que la persona se va a hacer cargo, pero es empezar a mejorar y ayudar a lo que la voluntad quiere acompañar, ¿no? Contame Claro, ahora lo que es las ahora emociones hablamos, con el segundo sí. cerebro, porque yo ya me estoy adelantando. Claro, bueno. Entonces, tenemos que partir de la base que nosotros, el ser humano está formado por un montón de células y esas células se alimentan a través de los nutrientes, a través del combustible que nosotros le damos a través de la alimentación, ¿verdad? Entonces, ¿cuán importante es la alimentación para que funcione todo el organismo, ¿verdad? Y también para que nuestro cerebro funcione adecuadamente, ¿verdad? Y hay algo aquí que después ahora vamos a trasladar a la parte del intestino, que es a donde quiero llegar. Sabemos, conocemos la típica frase que dice que el alimento sea tu medicina, pero que en realidad ayer leyendo un artículo me vino esto a la mente y dije, wow, qué increíble y qué loco, porque en realidad somos los alimentos que le estamos dando a esa microbiota intestinal que vive en nuestros intestinos, porque esa microbiota intestinal, si está funcionando adecuadamente, es la que nos va a permitir tener una mejor salud cerebral, ¿verdad? ¿Y por qué hablar acá de microbiota intestinal? Porque hay una conexión muy importante entre el cerebro, el intestino y la microbiota intestinal. ¿Qué es microbiota intestinal? Son los microorganismos que viven dentro de nuestros intestinos, ¿sí? Y eso, que esos microorganismos estén en equilibrio, tanto en cantidad como en calidad, hace que nuestro funcionamiento intestinal sea adecuado y por ende también nuestro funcionamiento cerebral y en realidad nuestro metabolismo en general. Ahora quiero, si me permitís, yo sé que no queremos entrar en algo tan técnico, pero para que entienda la gente y realmente Sí, puedan claro. encontrar la relación, yo quiero mostrar un gráfico en donde puedan ver y entender un poco más de esa relación que existe entre el cerebro, el intestino y los microorganismos que habitan en él, ¿sí? Entonces ahora voy a mover un poquitito la cámara y voy a trasladar aquí y voy a mostrar este gráfico, ¿sí? Bueno, en este gráfico vemos justamente cómo tenemos aquí el cerebro, el intestino y los microorganismos que viven dentro de ese intestino, es la microbiota intestinal, que está formado por un montón de bacterias, hongos, virus, levaduras que viven en un equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe, ¿y cómo se puede romper eso? Con nuestro estilo de vida, digamos, una vida muy estresante, también con muchos alimentos industrializados, muchos químicos, muchos medicamentos, nuestra genética también tiene que ver, entonces todo eso puede alterar el equilibrio de estas bacterias intestinales. Si este equilibrio se rompe, se altera ese equilibrio, claro, y aparece la disbiosis intestinal, ¿verdad? Una alteración de la flora intestinal. Y esa alteración de la flora intestinal puede impactar directamente también en la salud cerebral. ¿Por qué? Porque están sumamente relacionados. El cerebro tiene una conexión con el intestino a través de algo que se llama el sistema nervioso entérico, es decir, conexiones neuronales llegan al intestino y permiten que ellos dos estén sumamente conectados. El intestino le manda mensajes al cerebro en cuanto a saciedad, en cuanto a producción, a secreciones y demás, para que tenga un buen peristaltismo, o sea, un buen movimiento intestinal, para que pueda producir hormonas y demás, y el estómago, el cerebro es la misma cosa, ambos se comunican para realizar todas, o sea, para que sobre todo el intestino realice sus funciones.
¿Y qué pasa? Cuando hay una alteración de esta flora intestinal, se sabe que puede guardar relación con todo esto que vemos aquí. Aquí tenemos enfermedades neurodegenerativas, es decir, una alteración de la flora intestinal puede ser un gatillo para despertar enfermedades neurodegenerativas, que son el Parkinson, el Alzheimer. Puede también despertar la obesidad. ¿Por qué? Porque una flora intestinal alterada afecta a las hormonas de la saciedad, ¿sí? Porque el intestino produce hormonas de saciedad, ¿sí? De cuando tengo más apetito o cuando estoy más saciado, ¿sí? Entonces, si eso se altera, también tiene su relación con la obesidad, también tiene su relación con lo que se refiere a adicciones, a la epilepsia también, a accidentes cerebrovasculares, al propio intestino irritable. O sea, realmente esto está, si la flora intestinal está alterada, hay más probabilidades de sufrir un síndrome de intestino irritable, y es por eso que se ve esa relación de que cuando uno está más irritado o más triste o un episodio de mucho estrés en el trabajo, aparece el colon irritable, que muchas personas aquí capaz se sientan identificadas, ¿verdad? Después la ansiedad, el estrés, tiene también una relación muy importante con la microbiota intestinal, y lo mismo los desórdenes psiquiátricos. Aquí ya hablamos también de depresión, de síndrome de pánico, bipolaridad, el dolor, todo esto tiene una relación sumamente importante con el intestino, ¿sí? ¿Me quieres decir? Diana, Sí, sí, te quiero preguntar algo porque me genera muchísima curiosidad, a pesar que lo hemos charlado, me parece que a la gente le va a encantar saberlo, ¿no? sí. Eh, digamos, por un lado, digo, me queda clarísimo que hay una relación directa entre la prevención de la salud, corregime, ¿no? A ver si estoy en lo correcto, porque de vuelta, yo no entiendo nada de nutrición. Sí, claro, no, está Entre, súper entre, bien. entre el cerebro y los intestinos, ¿no? Y todo eso lo que acarrea como enfermedades. Lo que yo me Sí, pregunto es, y también me queda claro que o lo que interpreté es que cuando la gente llega a tu consultorio, vos le haces un montón de estudios, y eso es desde el punto de vista clínico y médico. Lo que me pregunto es, sí. y me lo pregunto porque me lo contaste, ¿cuál es la primera pregunta que le haces a un paciente y cómo generas un tratamiento de largo plazo o un compromiso con ellos, ¿no? Pero por sobre todo, me gustaría contarles ese secreto de cuál es la primera pregunta que le haces cuando llegan. Ah, sí, bueno, acá vuelvo. ¿Cuál es la primera pregunta que le suelo hacer? Le pregunto el tipo de parto, si nacen de parto natural, si nacen de parto cesárea, si tuvieron alimentación, lactancia materna o no. ¿Por qué? Porque la mujer, a través del canal vaginal, le traspasa esa flora intestinal que estamos hablando acá, que estamos mostrando en el artículo, ¿verdad? Y con eso el bebé adquiere inmunidad, puede prevenir mucho más la aparición de alergias. Es un bebé que va a tener mucho más resistencia a todas las adversidades que puedan existir. ¿Por qué? Porque en el intestino radica el 70% de nuestra inmunidad. O sea, es nuestra O primera sea que barrera. perdón, o sea que su historia es parte de tu tratamiento. O sea, vos le preguntás sobre su historia personal, independientemente de lo que microbiológicamente o a nivel médico salga, digamos, ¿no? O sea, te interesa su historia de vida. Totalmente, o sea, nosotros hacemos como un rayos X de la persona. Yo les evalúo desde el momento que nacieron, ¿verdad? Porque voy conociendo ahí los gatillos o las cosas que pueden tener que ver con su estado actual. Si una persona a lo mejor sufre de depresión, probablemente es una chica que cuando nació de parto cesárea, que a lo mejor tuvo alimentación a través de fórmula y no recibió lactancia materna, a lo mejor sufre de mucha rinitis, o sea, es muy alérgica. Entonces, todo eso me va dando pistas de que hay una alteración en esa flora intestinal, ¿verdad? Entonces, ya me da la pauta de que hay una inflamación. ¿Por qué? Porque cuando hay una alteración de esa flora intestinal, las células del intestino, en vez de estar así todas juntitas, empiezan a separarse entre sí y empiezan los alimentos a no digerirse completamente y atraviesan y pasan al torrente sanguíneo, y el cuerpo los reconoce como una sensibilidad, una alergia alimentaria. Y ahí es que yo te hablaba de las sensibilidades alimentarias, que pueden ser pequeños gatillos que van creando inflamación en los intestinos, y que si eso no se corrige, que es parte del día a día de lo que estamos comiendo, el día de mañana puede esa inflamación pequeña que está ahí latente disparar en algún órgano en el que yo genéticamente esté más predispuesto.
Acá, por ejemplo, hablamos. Pero más allá del temor, lo que escucho es que más allá del temor hay una oportunidad, ¿no? O sea, más allá de tener miedo a una enfermedad, hay, a partir de una historia que ellos te cuentan y unos análisis y unos estudios que vos realizás y todo esto que nos contás, que ahora te quiero Sí. hacer algunas preguntas más, creo que hay como una oportunidad para ser conscientes de que podemos modificar aquello que sucedió, ¿no? A través de nuestra propia alimentación y haciéndonos cargo. ¿Cómo generás ese compromiso? O sea, ¿cómo generás esa relación a largo plazo con el paciente? Claro, ahí te voy identificando los gatillos que tuvo en su vida, entonces desde eso, desde toda esa historia y cómo está actualmente, voy analizando lo que está comiendo, por ejemplo, y si está, Ajá. y ahí encontramos, por ejemplo, sensibilidades alimentarias que pueden hacer que su estado actual se está agravando aún más. ¿Por qué? Porque esos alimentos a los que uno es sensible generalmente son alimentos que yo como mucho, a lo mejor es el pan que como desde que me levanto hasta que duermo, Hasta o que sea, me acuesto, sí. está el pan en el desayuno, está de repente algún sándwich en el almuerzo, algo en la cena otra vez, y generalmente así se van detectando, este es un alimento, están los alimentos que son potencialmente alergénicos, entre ellos el gluten, entre ellos el trigo, entonces yo voy viendo, bueno, este puede ser un alimento que en este caso sea un gatillo para ella, ¿verdad? Y lo voy relacionando con su estado actual. Si está con mucha ansiedad o con una depresión y tratada con medicamentos y está realmente con síntomas muy fuertes, entonces voy viendo esa relación. Bueno, esto puede ser un gatillo. En otras personas es a lo mejor. Nosotras vamos a tener que hacer más de un vivo, porque ya me sale otra pregunta más. Mira, ¿y qué Sí, pasa? ¿Y qué pasa? Porque vos hablaste del estrés y todavía no llegamos a las emociones. Dios mío, sí, no, tenemos mucho para hablar. ¿Qué pasa con el estrés? Viste que cuando vas al médico, bueno, a mí me pasa como persona, te cuento, vas al médico y te dice, estás estresado, vos decís, bueno, ¿cómo me desestreso? O sea, desde el coaching tenemos una mirada, pero me pregunto desde la nutrición funcional, entiendo que también hay una alimentación funcional que me puede ayudar a salir de ese estado, ¿no? claro, y ahí quería llegar a eso. Esos alimentos que yo soy sensible y que me están haciendo daño, en realidad van a disparar mi cortisol en algún momento, que tiene que ver con el Ah, estrés. Porque esos alimentos a los que yo soy muy sensible, que me estoy exponiendo todos los días, genera un estrés en el organismo. Ese estrés hace que yo produzca lo que se llama endorfinas, que yo quiera calmar eso, aliviar. Entonces, como ese alimento y produzco endorfinas para aliviar. Entonces, como a mí me produce placer, el pan me produce placer, yo como y genero ese círculo ah, vicioso. Cuando yo genero ese círculo vicioso y tengo tanto estrés en mi organismo, va a empezar a repercutir en las adrenales y va a aumentar el cortisol, que es la famosa hormona del estrés. Cuando dispara el cortisol, ¿qué hago yo? Tengo compulsión alimentar y empiezo a seguir en ese círculo vicioso, empiezo a tener mucha más facilidad de ahorrar grasa en la zona abdominal, en la zona de las caderas y demás, ¿verdad? Y ahí puede alterar otros factores, triglicéridos, dificultad para dormir, me cuesta dormir o me despierto mucho de madrugada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que generan las sensibilidades alimentarias. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Retirar ese alimento que yo detecto en la persona que está siendo bastante sensible. Y le hago por un tiempo nada más, un mes, para evaluar su mejoría y después volvemos a introducir a ver cómo responde, si empeoran los síntomas o no. Y además de eso, ¿por qué yo hablé de toda la relación intestino y cerebro? Porque hay una alimentación para que esos microorganismos que vivan en el intestino puedan proliferarse y puedan ejercer sus funciones en nuestro organismo, porque esos microorganismos que viven en el intestino trabajan en sinergia con nosotros. O sea, nosotros le tenemos que dar a alimentar a ellos para que estén en equilibrio y me ayuda a mi intestino a producir neurotransmisores, porque en el intestino se produce el 90% de la serotonina, ¿sí? El resto en el cerebro, ¿sí? Entonces ¿qué yo es le la tengo que dar. serotonina? ¿Qué es la serotonina? Bueno, y la serotonina es un neurotransmisor, es un mensajero químico que le da señales a mí, o sea, que mi cerebro manda señales o que mi intestino manda señales que regulan mi humor, o sea, el estado de ánimo, regulan también
los alimentos, o sea, la ansiedad con los alimentos, las ganas o no de comer, regula también mi ciclo de sueño, de vigilia. Entonces, por eso el neurotransmisor, la serotonina es un neurotransmisor súper importante y se habla mucho cuando hay ansiedad, cuando hay síndrome premenstrual, cuando hay depresión, se habla de que la serotonina baja. Y en realidad, si los microorganismos que viven en el intestino producen el 90% de la serotonina, yo tengo que darle una alimentación para que esos microorganismos puedan producir serotonina. ¿A partir de qué? De algo que se llama triptófano, que es un aminoácido que tenemos que incluirlo en la alimentación. Espérame que nos están haciendo preguntas. Sí. Vero, ¿nos contás algunas? Porque vos me pediste que te dijera cuando había preguntas. Entonces, sí. Porque antes que avancemos, decinos, Vero. Lo primero hay saludos de Brasil y de Argentina. De Brasil, de Argentina, te están saludando. Qué bueno. Qué gusto. Bien, la primera pregunta creo que tiene mucha relación con lo que charlaron y es: la decisión de buscar el bienestar personal y la declaración de ese compromiso requiere de un trabajo personal. ¿Cómo trabajás vos esa relación con el paciente? Sí, que es lo que está un poco contando, ¿no? Y yo acá estoy leyendo otra que tiene que ver qué tipo de alimentos son buenos, ¿no? Para lo que es la flora intestinal, que supongo que es lo que viene, lo que me vas a decir ahora. Totalmente, sí. Bueno, primero que nada, ya habrán escuchado miles de veces, pero obviamente que no es novedad, verduras y frutas, o sea, fibra. Los microorganismos de la flora intestinal se proliferan y se mantienen en equilibrio cuando yo le pongo fibra a mi cuerpo, cuando yo introduzco fibra a mi cuerpo, a través de las verduras principalmente, las frutas y también las grasas buenas como los frutos secos, almendras, nueces, castañas de cayú, semillas en general, aguacate, aceite de oliva. Y quizá la alimentación que hoy día se habla más para la microbiota intestinal y que hablan la mayoría de las investigaciones es la dieta mediterránea, ¿verdad? La dieta mediterránea que está justamente sumamente, o sea, donde están sumamente presentes las verduras y las frutas, las grasas buenas que mencioné, también cereales integrales, es decir, ¿por qué? Porque tienen su fibra, no se les refina, no se les quita la capa que tiene la fibra que tienen los granos, ¿sí? Y mucho consumo más de carnes blancas. Lo vamos a adaptar a Paraguay y lo haríamos más comiendo más aves y también pescado si podemos. Y si podemos de mar, ¿verdad? Que eso va a ser, vamos a tener sería que... ideal. Claro, ¿verdad? Entonces, o si no, alguna suplementación a base de omega 3 o las nueces también tienen omega 3 que podemos adquirir también, la chía, ¿verdad? Entonces, esa sería más o menos la alimentación más general. Por supuesto que dependiendo del paciente, dependiendo de la patología, eso se va volviendo más estricta o no, o va cambiando un poco, pero para el público general se puede recomendar la dieta mediterránea, ¿verdad? Y acá tenemos que hablar estábamos en la serotonina. Para producir serotonina yo necesito alimentar mi flora intestinal con toda esta dieta mediterránea que estamos hablando, pero también consumir sobre todo alimentos que son fuentes de triptófano, que es el que va a después ¿Triptófano? ¿Qué es eso? Bueno, se convierte en serotonina. Ok, ya entendí, claro. ya entendí. Sí, para que se convierta a serotonina, y en realidad, porque ese triptófano se puede ir a otras vías metabólicas y agravar la ansiedad, agravar la depresión. Para que eso no pase, yo necesito tener una flora intestinal en equilibrio, comiendo bien, ejercitándome, trabajando mis mentes y mis emociones con el coaching y demás. Y además tener alimentos fuentes de triptófano. ¿Cuáles son esos? Pueden ser los frutos secos, que son también fibra, almendras, nueces, el omega 3 de los pescados o recibir una suplementación guiada por un profesional. Después también legumbres, o sea, tratar también, que no hablé todavía, de que las proteínas vengan también del reino vegetal. Y de hecho así también esto es mucho más amigable con el propio ambiente, ¿verdad? Y que a nosotros nos genera mucho beneficio. O sea, son las lentejas, los porotos, los garbanzos, esas son legumbres que podemos ir incorporando y que en realidad va a depender también de la individualidad de cada uno. Hay quienes no toleran, pero hay que saber que son fuentes de triptófano y de carbohidratos buenos que van a hacer que esa serotonina se pueda producir. Las hojas verdes tienen magnesio, eso va a hacer también que la serotonina se pueda producir. El cacao en polvo, 100%. ¿En serio los chicos pueden comer chocolate? ¿Pueden comer chocolate 70% para arriba? Esa es una fuente de triptófano para formar más serotonina, tiene magnesio. El cacao, en vez de hacer una chocolatada con
otras marcas achocolatadas, Sí, va a ser más sin decir. polvo. Sí, va a ser más polvo de cacao, cacao 100%, y con todo eso yo tengo un sustrato para que mi cuerpo genere serotonina y yo me mantenga más calmada, ¿sí? O sea, ese tritófano tiene que llegar a mi intestino y a mi sangre, y de mi sangre a mi cerebro para que yo produzca serotonina. Entonces, por eso es que es tan importante que lo que yo coma me ayude a tener el sustrato para formar serotonina. Y la depresión se combate mejorando los niveles de serotonina. Lo mismo la ansiedad. Pero Lo mismo. la depresión y las emociones, o sea, sin llegar a una depresión, Sin podemos llegar a pensar una. en los estados de ánimo que son los que tratamos como coach, ¿no? O sea, Totalmente. Si yo estoy acompañando con... pasando. Eso, si yo estoy pasando en el trabajo una situación de mucho estrés, no es el Exacto. momento para ponerme a comer comida chatarra, que es a veces donde emocionalmente queremos encontrar como ese abrigo, que en realidad lo único que va a hacer es despertar esa inflamación, alterar mi flora intestinal y solo va a hacer que mis neurotransmisores, mis mensajeros químicos estén locos y yo no esté con el mejor humor o la mejor resiliencia. O sea, yo le tengo que dar el... Es como un círculo, ¿no? O sea, estoy mal, como mal, y como mal, me pongo peor, y por ende no Claro. mejora mi estado de ánimo, y bueno, y ahí es donde está la relación entre el coaching y la nutrición funcional. Seguí, Sí. perdón, yo te Y interrumpo porque me apasiono. claro, no, está súper bien. O sea, es lo que de repente con esta cuarentena vivimos en el encierro y estresados y con miedo. Y si yo estoy encerrada y otra vez comiendo sumamente mal, todos esos sentimientos que a todos nos costó manejar y demás, todos esos sentimientos que estoy sintiendo los voy a grabar y no voy a salir de ese círculo vicioso y voy a seguir, si sigo comiendo de esa manera, y probablemente sí o sí aumentaré de peso, ¿verdad? Pero también puedo agravar mi síndrome premenstrual. Puedo no entender por qué en estos ciclos estoy con dolores menstruales muy fuertes. Y tiene mucho que ver porque no tengo sustrato para formar serotonina, ¿verdad? A eso vamos, ¿verdad? O sea, más allá de tener una patología o no, también ayuda a manejar mis propias emociones, ¿sí? Y también hay otras. Por llegar, hay más preguntas, pero por llegar a la convivencia, lo que entiendo también es que si nos afecta en el estado de ánimo, también en una cuarentena nos debe afectar las relaciones y los vínculos que tenemos con otros seres queridos que están alrededor, ¿no? Totalmente, y justamente para estar así más resiliente, ese es el término que yo uso siempre, o sea, tipo, no sé si estoy bien expresada, pero para No, estar pero está bien, siempre se entiende. empática sería, ¿verdad? O tratar de reaccionar mejor ante las circunstancias que pueda atravesar en esa cuarentena, yo tengo que darle a mi cuerpo el sustrato para ello, ¿verdad? Además de poder manejar mis emociones con ejercicios de respiración, con coaching y lo que a mí me haga bien, el propio ejercicio y demás, ¿verdad? Y hay otra cosa que Espera, también, tenemos tres preguntas. ¿Te las hago sí, o contame eso y te las hago? Dale, porque vos me bueno, pediste que te interrumpa cuando había preguntas. bueno, termino con estas dos cositas más, que es Dale, hablar de dos neurotransmisores y ahí ya dejamos las preguntas, ¿sí? ¿Qué dale. pasa? También, además de comer una dieta más mediterránea, la idea es comer una dieta mucho más natural, o sea, alimentos mucho más reales, que yo tenga lo mínimo de procesos desde la huerta a mi mesa, o sea, yo no buscar Ah, alimentos empaquetados que tengan muchos químicos, que leo la etiqueta y no entiendo, dice no sé qué cosa, sí. que ni siquiera puedo interpretar, ¿verdad? Entonces, eso también hay que bajar el consumo, porque estos propios químicos también van a alterar el equilibrio de esa flora intestinal y por ende vamos a empezar con todo el círculo vicioso que hablamos, ¿verdad? Y muchos de estos alimentos tienen un componente en especial que se llama glutamato monosódico, que si ¿Cómo? ya les ¿Cómo se llama? digo para que anoten que se llama Sí, por glutamato eso. Sí, monosódico, ¿sí? Que ok. podemos encontrar en muchos alimentos empaquetados. Eso está en la Este, etiqueta, ¿verdad? Eso lo podemos mirar para ser conscientes, podemos mirarlo en la etiqueta. sí, Bien. eso es un nutriente o un componente excitatorio del sistema nervioso central, que va a disparar algo, un neurotransmisor que nosotros tenemos que se llama glutamato, que nos mantiene justamente así, súper irritados, alarmados, y es lo que de repente muchas en el síndrome de pánico, yéndonos ya a eso, que es más la patología, uno tiene muy alto. O mismo en el día a día, si yo estoy comiendo mucho industrializado, estoy así, más irritable, más descontrolada, digamos. Entonces, por eso es que esos químicos tenemos que bajar y van a darse cuenta, cuanto más natural coman, como su propio humor va a mejorar y van a estar con
más no tan irritantes, ¿verdad? Vamos a decirles a todos que la culpa no es de ellos, gente, no es culpa de ustedes, es culpa de esta cosa que tenemos en los alimentos. Ahora que Sí, o somos sea, hay que conscientes ya buscar por podemos eso, la industria da detectarlo. muchas soluciones para que sea más rico, para que se conserve más y demás, pero lo que nosotros tenemos que buscar es comer lo más natural. La naturaleza nos da todas las respuestas, nos da Bien. los alimentos que necesitamos, ¿verdad? ¿Y cómo le podemos ayudar a que ese sistema que tiene mucho glutamato, que dijimos que está muy excitado, se calme? Es comiendo alimentos que van a ayudar a que se produzca GABA, que es otro neurotransmisor que nos acalma, o sea, que nos calma, que nos relaja. Y es comer alimentos fermentados, es comer yogur natural, quesos madurados, los quesos más amarillos que están de fermentación más larga. También ahí entran los alimentos considerados probióticos como kombucha, kimchi, chucrut, que a lo mejor algunos ya estuvieron, ya conocen, ya se vende acá en varios locales, ¿verdad? Todos esos alimentos me van a ayudar a estar más relajados. Y también es importante, por último, saber que si yo mejoro mis niveles de serotonina con los alimentos que hablamos, yo también voy a poder producir mejor melatonina, porque la melatonina es la responsable de ayudarnos a dormir y GABA también es el que nos ayuda a dormir. Entonces, todo esto nos va a ayudar a estar más equilibrados en las emociones, a tener un mejor sueño, porque si yo no duermo 8 horas, obviamente, o 7 horas, obviamente que mi cortisol se va a alterar, voy a tener más compulsión alimentar, voy a tener un humor mucho más alterado también, ¿verdad? Voy a tener problemas en mi inmunidad cuando yo no descanso bien. Entonces es una sinergia y es en realidad vivir, o sea, buscar y perseguir esa vitalidad positiva que yo les hablaba, una salud máxima, es pensar en todo esto que yo puedo hacer, que todos los días elegir, porque son pequeñas decisiones diarias que hago, ¿verdad? Elegir todos los días, comer bien, hacer todo esto que estamos hablando, manejar nuestras emociones a través del coach, de la respiración y demás, para así evitar y prevenir futuras enfermedades. O sea, genética no es destino. Si en mi familia hay cuadros de enfermedades autoinmunes o depresión o lo que fuera, no significa que yo voy a tener eso. Tengo una carga genética, pero si yo me ocupo en mi día a día y desde cuanto más joven mejor, yo voy a retrasar al máximo y voy a tener una vida de mucha más calidad, no una vida pensando en el hospital, en gastar ahí todo, Claro. lo poco que a lo mejor ahorré. En realidad es todos los días ir a lo mejor invirtiendo en tu salud, en alimentos correctos, ¿verdad? Para que el día de mañana pueda tener una vejez más feliz, poder disfrutar de mi familia. Bueno, entonces esa es un poco la mirada y la invitación con todo esto de la alimentación funcional, la nutrición funcional, y ahora ya me callo, ya escucho las preguntas. No te vas a callar, te vamos a preguntar un montón de cosas. Te cuento Bueno, algo, nosotros en el coaching, bueno, ya lo charlamos, pero postulamos que, le cuento a la gente también, ¿no? Que existe una coherencia del ser que es cuerpo, emoción y lenguaje, además de las relaciones, que es lo que hablamos antes, y de los sistemas, para los que se están agregando ahora. Entonces, el cuerpo, la emoción y el lenguaje, fíjate cuánto tiene que ver la alimentación con la emoción. Entonces, si somos conscientes de eso, que los tres ámbitos nos hacen ser en este tránsito que es la vida y en el diseño de nuestro futuro, algo mucho más placentero, cada alimento que nos llevamos a la boca, cada relación con ese alimento, viene desde otro lugar, viene desde la conciencia, viene desde el bienestar, viene desde la prevención, viene desde no la condenación a me voy a enfermar, sino al contrario, voy a dar vuelta a la historia y voy a poder hacerme cargo de mi propia vida. Vamos a escuchar a Vero, que tiene preguntas, porque nosotras dos podemos hablar toda la noche. Vero, te sí. escuchamos. Te escuchamos, Vero. ¿Es posible que la manera de metabolizar los alimentos cambie en función de cómo interpreto mi situación presente y mis posibilidades a futuro? ¿Lo que escuchaste la pregunta? Sí, más o menos tiene que ver que si mis emociones están, si yo estoy mal emocionalmente, mi metabolización de los alimentos se va a ver dañada. ¿A eso se refiere? Sí, más o menos como que si yo estoy mirando un futuro que no es agradable y me hago la cabeza, por decirlo de alguna manera simple, ¿no? Por más que vos me des unos alimentos buenos, no los voy a poder metabolizar bien. ¿Es así o no? Total, es Yo creo tal que cual, por sí. eso
Por eso que yo le decía que para mí es importante trabajar en ese equipo multidisciplinario y si yo detecto que hay realmente, no puedo ayudarle a esa persona a comer bien si primero ella no se ocupa de manejar esas emociones. De hecho, el hecho de vivir así, mucho más irritable o mucho más triste, ella va, lo que coma no le va a caer bien, la mayoría suele tener trastornos digestivos o trastornos intestinales fuertes, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar la conducta, trabajar las emociones y a la par la alimentación, porque solo la alimentación trabajar no va a solucionar toda esa parte emocional y algunas veces tendremos que llegar a los medicamentos por un tiempo y a lo mejor después podamos soltar o no llegar a eso nunca, ¿verdad? Pero acá, para trabajar las emociones es un trabajo multidisciplinar, o sea, no es solo la alimentación lo que determina cómo van a ser mis emociones, pero va a ayudar a que yo pueda manejar y ser más, para mí la palabra, ser más resiliente ante las adversidades que yo pueda Claro, que me tenga más puedan presentar. herramientas, ¿no? O sea, como en el coaching decimos que siempre uno, los quiebres o las situaciones se presentan, por ejemplo, esto de la pandemia, pero uno tiene más herramientas para gestionar y diseñar su futuro. Esto es lo mismo, o sea, en la alimentación tenés más herramientas para tener un bienestar, ¿no? Pero ¿hay más preguntas? ¿Se podría mejorar una migraña crónica mejorando la alimentación? Sí, totalmente. Eso puede tener que ver con una sensibilidad alimentaria. Ahí podemos hablar. Acá también, y relacionado con las emociones, los estimulantes no son nada bueno en el momento cuando yo estoy o ansiosa o triste, ¿sí? O muy irritada, porque solo van a dejarme con más glutamato, como dijimos, o sea, más con una irritabilidad. O sea, ¿cuáles son los estimulantes? Café, té verde, hierbas, ¿sí? Y el cacao también de alguna manera, aunque mejora la producción de serotonina para la migraña en sí, puede ser un agresor. Entonces hay que detectar si son esos alimentos, o a lo mejor puede ser el trigo o la leche que todo el día está consumiendo, o el azúcar o los químicos. Entonces, en realidad lo que se hace es ir buscando y rastreando en esa consulta con el paciente y va a haber pacientes, dependiendo de cómo él venga, ¿verdad? Que le voy a pedir que disminuya y con eso ya vamos a lograr una mejoría. Y en algunos vamos a tener que retirar completamente por lo menos un tiempo para que se calme, ¿sí? Esos dolores y después volver a introducir y ver si realmente es un gatillo. Cada vez que como eso, me despierta. Puede tener muchísimo que ver la migraña y hay muchos casos en el día a día que mejoran bastante con la alimentación, ¿sí? Con un acompañamiento nutricional. Y también algo que no me quiero olvidar, que tiene todo que ver con esto que estamos hablando, es la Ujú. posibilidad y el hecho de poder irnos de cuerpo todos los días. Una persona que es estreñida, que no se va de cuerpo todos los días, o que no son, esto no hay que tener pudor a hablar, las heces no son bien formadas y están como que muy duritas o súper flojas, quiere decir que Sí. no estoy lo que estoy comiendo, tengo un problema ya sea funcional o no estoy tolerando algún alimento y todo lo que yo no elimine en el día, si yo soy estreñida y no evacúo en ese día, yo reabsorbo y esas son toxinas, ¿verdad? Entonces, a medida que si yo tengo un intestino estreñido, yo soy mucho más propensa a tener alteración de esa flora intestinal, que mi triptófano se vaya a cualquier lado y nunca produzca serotonina, y que aumente la inflamación en mi cuerpo, que empeore mi migraña. Que el intestino funcione bien es fundamental. O sea, yo no trato a ningún paciente si no pienso en su intestino. El intestino es la antesala de las enfermedades. O sea, el intestino absorbe los nutrientes que el hecho de que yo coma un alimento no quiere decir que eso va a llegar a mi sangre y yo voy a utilizar. Dependo de todo el funcionamiento de mi tubo digestivo y de mi microbiota intestinal. Y si yo no tengo eso en equilibrio, ese nutriente nunca llegó a destino y no se pudo utilizar. Entonces, ¿cuán importante es que yo pueda tener un intestino en funcionamiento adecuado? Porque me va a dar el Ah, nutriente que necesito para que mis células y mi organismo funcione bien. Es así de sí. a mí me hace acordar a la pregunta que nos hacían nuestras abuelas, ¿no? ¿Fuiste al baño? Sí. ¿Viste? Esas abuela del campo. ¿Fuiste al baño? ¿Hoy fuiste al baño? Bueno, tenía un sentido. Lo otro que hemos charlado, y yo estuve leyendo también acerca de un poco la serotonina, ¿no? Y qué quería decir esto y qué nos alteraba, además que ahora estamos charlando sobre las emociones, ¿sí? También leí sobre el sueño, vos me comentaste recién sobre el sueño, también leí sobre la memoria,
bien, como que puede alterar la memoria también. O sea, lo que entiendo es que puede un poco, como decías vos, es funcionar como un segundo cerebro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de emociones en general, a veces la gente piensa que solamente es, bueno, estoy triste y ya, ¿no? Y es como, sí, claro, puede ser que estés triste y ya. Ahora Vero tiene más preguntas, así que me voy a callar yo también un ratito. Pero puedes hacerte cargo de alguna parte de esa tristeza, entendiendo la sabiduría desde el coaching, trabajando tus posibilidades, trabajando tu diseño de futuro, y también puedes hacerte cargo de tu alimentación, de lo que te llevas a la boca, cuál es tu relación con esa alimentación, ¿no? Vero, ¿tenemos más preguntas? ¿Se puede mejorar el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico con esta forma de alimentación mediterránea? Sí, en La- realidad otra vez. A ver, en realidad la alimentación mediterránea es como que la base, pero después lo vamos a ir adecuando ahí al ovario poliquístico. Ahí ya nos estamos yendo un poco por las ramas, pero la alimentación sí. puede ayudar bastante, sí, y hay unos lineamientos adecuados para ello. Hay una suplementación que ayuda a que, porque muchas de estas mujeres cursan con amenorrea o no menstruan o tienen ciclos muy largos y todo eso se puede ayudar con una alimentación y suplementación adecuada para esa persona. Bien, ¿alguna otra pregunta, Vero? Porque yo tengo... Dale. ¿Qué opinas de las dietas que se van poniendo de moda, como la keto o los ayunos intermitentes? Sí, bueno, como les decía, dependiendo de quién tengo enfrente, yo puedo indicar una keto, puedo indicar un ayuno intermitente, ¿verdad? O sea, acá no se puede hablar de nada, algo muy general y no le puedo poner una cruz a ninguna de esas conductas porque funcionan dependiendo, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas, en Parkinson, en Alzheimer, en la cetogénica puede funcionar bastante bien, en una epilepsia puede funcionar bastante bien, ¿verdad? Pero a lo mejor no es la más indicada para una persona que tiene un cortisol altísimo, que está estresadísimo, que ya sufre luego de compulsión alimentaria, llevarle a una alimentación súper drástica, pedirle que ayune y demás, probablemente solo genere más compulsión alimentaria. Entonces, por eso es que la keto depende de para quién, sí, lo mismo el ayuno intermitente depende para quién, tiene sus beneficios, sus indicaciones y no le pongo ninguna cruz, al contrario, hay momentos en que la debo utilizar, ¿sí? Pero Ok. más para el público general y para el microbiota intestinal y las emociones podemos redondear que es más eso, mediterránea, más rica en frutas y verduras y no alta en carbohidratos. O sea, no tener en nuestra cabeza las pirámides alimentarias que tenemos, que en la base son panes y cereales y granos. No, la base son las verduras y las frutas. ¿Sí? Después están los carbohidratos buenos como los tubérculos, la batata, nuestra mandioca, algunos papines o hay cereales integrales también, ¿verdad? Eh, Ujú. y lo mínimo, no quiere decir que nunca coma una pasta, pero tratar de elegir alguna pasta integral y que sea una vez a la semana, ¿verdad? O sea, que no sea algo que me coma todos los días, ¿verdad? Tratar de no comer pan todos los días, es comer avena, es comer de repente galletas de arroz, es diversificar un poco y después proteínas de calidad, tanto vegetarianas, o sea, las veganas de fuente vegetal, como son las legumbres, o las grasas, las carnes blancas, o el huevo, ¿verdad? El huevo y quizá más arriba dejar los lácteos y los dulces. Último, los dulces, que es así de vez en cuando, ¿verdad? Tratar de elegir un chocolate 70% si quiero para mi día a día, pero no una golosina llena de químicos que por supuesto que no le va a hacer bien a mi flora intestinal. Lo que determina mi salud es lo que yo haga la mayor parte del tiempo, no esa cosita, ese pecado que hago una vez a la semana, una vez, no me va a hacer daño. Lo que a mí me determina es lo que yo hago todos los días como una rutina, ¿verdad? Teniendo amor propio, cuidándome, eligiendo, decidiendo lo mejor para mi cuerpo todos los días, ¿sí? Qué linda esa palabra. La semana pasada tuvimos un vivo que se llamaba, hablábamos de amor propio, ¿no? Y Ay, cómo, sí. sí, tuvimos invitamos a Paola Herman, que es parte de la comunidad, y hablamos sobre esto, y hablamos sobre cómo el amor propio se compone por diferentes cosas, no solamente por cómo me muestro hacia otros, sino cómo me siento conmigo, ¿no? Y al final, uno a veces, a partir de yo creo que una vez consciente, no podés ser indiferente. Podés negarlo, sí, podés no hacerlo, sí, pero no podés decir que no sabes, ¿no? Entonces es como
desde este lugar y desde este espacio que nos queda por suerte todavía 10 minutos, así que algunas preguntitas más te voy a poder hacer y te voy a poder aprovechar. La verdad es que creo que lo que nosotros intentamos es hacerle llegar a la gente que está en su casa en una situación de encierro, que cosas chiquitas, ¿bien? A veces no lo sabemos y nos modifican nuestras emociones, en este caso, ¿no? O nos modifican nuestro estado de ánimo, y que si a eso lo potenciamos por 5, 6, 7 o 10 o los que fueran que están, eso aún más, toda la casa va a estar revolucionada. Más el cambio de hábitos, más lo difícil que es conseguir hoy una dieta mediterránea, porque los locales están cerrados, porque no todos hacen delivery, porque bueno, es más fácil la comida chatarra y demás. Así que Diana, creo que es súper interesante escucharte. Yo te escucharía todo el día y te preguntaría 1000 cosas más. Es más, quiero preguntarte mis cosas, pero voy a preguntar primero a la señora si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, hay una cosa que tengo acá en la punta. 1000 saludos, hay mucha gente alentándolas, nada, hablando de que Diana es una genia, que está buenísima la charla, agradeciendo que compartan estas cosas. Yo creo que a mí hay una sola cosa que me pregunto todo el tiempo y quiero preguntártela ya que te tengo acá. Esto de la acidez y la alcalinidad, ¿bien? Empieza en el intestino, se lleva a la sangre. ¿Cómo es esto? ¿Tiene algo que ver con la alimentación? ¿Cómo podemos tomar conciencia de eso? Claro, en realidad eso depende de Es real, no sé si es real tampoco, ¿no? Claro, no tiene que ver con qué pH tiene ese alimento. O sea, el limón es ácido, si yo lo tomo Sí, el pH, sí. pero sin embargo en el intestino tiene poder alcalino, ¿sí? No tiene que ver, no tiene que ver con eso de los pHs de los alimentos, sino más bien la carga alcalina o ácida que se produzca a nivel renal, ¿sí? Eso es lo que ahí parte el tema de la alcalinidad o las dietas más alcalinas, ¿verdad? ¿Cuáles son los alimentos que generan esa carga renal más alcalina? Son todas las verduras y las frutas principalmente, ¿verdad? Entonces, tener una alimentación súper rica en verdes, en muchas hojas, tanto las oscuras como las espinacas y la selga, la lechuga, cebolla, tomate, todas esas van a siempre dar mayor potencial alcalino en mi alimentación. Y todas las frutas, ¿sí? ¿Y cuáles son los alimentos que van a generar una carga más neutra? Quizás los frutos secos, por ejemplo. ¿Y cuáles son los que van a acidificar más el organismo, por así decirlo? Son todas las carnes en general, las proteínas animales, la leche, el azúcar, el huevo en exceso. Entonces, no significa tener una alimentación súper alcalina y no comer nada de lo otro porque va a ser insuficiente, ¿sí? Pero sí, lo que yo siempre les invito a todos. Tal cual, es impecable cómo maneja el tema. Vamos a tratar. Ahí se está agregando con nosotros de nuevo. Acá, Diana, lo que están diciendo es que sos impecable en el conocimiento y que da gusto escucharte. No sé por qué me fui. Salió y me veía a mí misma hablando. No sé qué No pasó. importa, pero lo que estaban diciendo la gente es que es maravilloso escucharte y que realmente manejas el tema, y eso es obvio. El día 1 yo dije, no sé cuántos vivos quiero hacer con esta señora. Y ahora quiero guardarme un ratito para hacerte preguntas a vos, ¿sí? Bueno. ¿Cómo fue que te apasionaste? ¿Cómo fue que te apasionó no solo la nutrición, sino la nutrición funcional? Bueno, en realidad cuando yo terminé en nutrición es como que me quedé muy insatisfecha, o sea, no tenía las respuestas a todas las preguntas que alguna vez me había hecho. Yo quería saber realmente cómo, siempre lo sentí
que la alimentación podía determinar el futuro de las personas en cuanto a la aparición de enfermedades el día de mañana. Entonces yo quería saber cómo con cada alimento yo podía modificar el futuro de alguna forma de esa persona a través de la alimentación, ¿verdad? Entonces cuando salí de la facultad, esas preguntas no estaban respondidas, más bien en realidad tenía noción de cómo tratar al paciente cuando ya estaba sumamente enfermo. El paciente que ya tenía gastritis, que ya estaba internado, que ya estaba con alguna alimentación enteral. De hecho, tuve pasantías, residencias en el área de nutrición clínica, en el Hospital del Quemado, en el hospital también INERAM, ¿verdad? Que trabajando con enfermedades respiratorias, a gente que realmente estaba grave y al borde de la muerte, más o menos, en muchas veces. Otra vez, o sea, muy ya tirando para ese lado. Y en realidad lo que yo quería era conocer un poco cómo yo podía prevenir a través de la nutrición, más que nada, para evitar que eso aparezca el día de mañana, ¿verdad? Y también porque había a lo mejor patologías como en estas, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo de la salud de la mujer, todo lo que sea ovario poliquístico, infertilidad, endometriosis, también todo lo que tenga que ver con la salud de las emociones, todo lo que es depresión, ansiedad. La facultad no te daba esas herramientas, ¿verdad? Entonces como que salí así, con muchas, digamos, muchas dudas y para una área más clínica, más hospitalaria que no me llenaba a mí después de haber hecho residencias y demás. Entonces, y queriendo mucho trabajar más en consultorio, a través de profesional y un colega que fue el que principalmente yo le llamo mi mentor porque realmente me direccionó hacia esto, es que decidí especializarme en nutrición funcional. Fui al Brasil, ¿verdad? Porque realmente era algo que acá y no existe una formación, una oportunidad de formación acá. De hecho, somos hoy 8 nutricionistas funcionales que todas tuvimos que partir al Brasil para poder especializarnos. Y cuando yo me fui a esa primera clase, ahí me apasioné y dije, acá me encontré como nutricionista, o acá parece que me encuentro como nutricionista, acá voy a encontrar las respuestas que no obtuve antes. Y fue tal cual, esa primera clase me impresionó y ya empecé a aplicarlo en mí, primero lo empecé a aplicar en mí, y después el día de mañana lo empecé a aplicar más en mis pacientes y para mí fue revolucionario, ¿verdad? Fue cambiar mi chip completamente a lo que a mí me habían enseñado, si bien la base siempre se utiliza y no voy a negar, es importantísima la carrera de nutrición, pero yo cambiaría mucho las cosas de la propia carrera, la propia malla curricular, pondría la bioquímica como la base, porque acá es pura química, ¿verdad? O sea, nos tenemos que conocer mucho de eso, ¿verdad? Y lo abordaría de una forma mucho más preventiva, y ahí uno se podría hacer el énfasis después de si quiere un área clínica hospitalar, un área clínica más de consultorio, que eso se tiene ya en la facultad, ¿verdad? Un área deportiva, un área de administración de servicios de alimentación o de alimentación materno-infantil, ¿verdad? Entonces, bueno, fue así que yo fui encontrando este camino y que a mí realmente ahí fue que yo dije, esto es lo que a mí realmente me apasiona y quiero hacerlo todos los días. Y es lo que hago, o sea, hoy trabajo en consultorio de lunes a viernes, ¿sí? En 2 clínicas, en Clínica Esencial y Clínica Masquelier, y trabajo siempre en un equipo multidisciplinario, ¿verdad? En una de ellas va mucho enfocada a la salud intestinal, a las autoinmunes y demás. Tenemos médicos, con los inmunólogos, clínicos, ortomoleculares con quienes trabajamos. Y en la otra clínica es más volcada a la salud de la mujer, ginecólogas, y otras nutricionistas que hablamos todos el mismo idioma, que muchos se están especializando, ya están especializadas en lo mismo. Entonces, y hay una médica que es funcional. Entonces, así se fue dando esto, y fui encontrándome y encontrando la pasión en esto, ¿verdad? Nos quedan 2 minutos. Yo Sí. quiero decirte algunas cosas nada más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por ser por una hora parte de Ser Coach PI, que es lo que queremos hacer es llevar al ser humano a Paraguay, pero al ser humano en general, y es lo que nos apasiona, un bienestar general íntegro, ¿no? Desde las emociones, la corporalidad, y también, claro, que diseñen un futuro y un mundo mejor, ¿no? Y mucho más hoy. Quiero agradecerte también toda esa tecnología, eso técnico
que seguramente podemos encontrar llamándote. Vamos, yo le pido a la gente que por favor se arroben. ¿Cuál es el arroba de tu Instagram para seguirte, Ah, Diana? voy a poner Anótalo aquí. acá, anótalo, así la gente, si podés, o si no lo Sí, ponemos después. Y la verdad es ahí. que sí, y lo que te digo es, Diana, ya tenés un paciente seguro, que soy yo, me muero de Ah, curiosidad por ir a consultar todo. Pero lo otro que te quiero decir quiera. es, estos 50 minutos son para vos. Ser coach, arroba ser coach PI, pueden entrar y averiguar sobre todo lo que tenemos ahí. Te escuchamos. Decí lo que tengas ganas de Per- decirle a Paraguay. ok, bueno, en realidad lo que el mensaje que quiero transmitirle aquí a todos es que por favor volvamos a la alimentación a lo mejor de nuestros abuelos, de nuestros padres, empecemos a comer menos industrializados, empecemos a comer comida mucho más natural, que no tengamos que abrir paquetes, sí, comer más verduras, más frutas, más fibra para tener un intestino en equilibrio, porque ese intestino, esos microorganismos que viven ahí van a determinar nuestra